Sí, ok. Bueno, pues buenos días tengan todas y todos ustedes, siendo las 8 horas con 16 minutos del día 11 de noviembre del 2022. Damos inicio a la reunión de la Mesa Técnica Interinstitucional en materia penal que pretende, bueno, que está analizando la posibilidad de incorporar o no a nuestro Código Penal el delito de pederastía. Entonces, como ya es costumbre, iremos mencionando nuestro nombre y la institución de la que provenimos o que representamos. De forma ejemplificativa para las personas que no han estado anteriormente, eh, tomo la voz. En este caso, mi nombre es Guillermo Trejo Neder. Soy secretario técnico de la Comisión de Justicia al Congreso del Estado. Magistrada, si nos hace favor. Rosicela Jurado Contreras, en representación de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de Chihuahua. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, magistrada. Alfonso. De nueva cuenta, buenos días a todas y todos. Alfonso Campos Trujillo, secretario penal en segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Gracias. Gracias, Alfonso. Buenos días. Abogada. Gracias. Buenos días para todos y todas. Maestra Rocío Aleida Velasco Amarillas, vengo en representación del director general jurídico de la Fiscalía General del Estado. Buenos días a todas. Alejandra Maldonado de Dictamen Legislativo aquí en el Congreso. Gracias, abogada. Buenos días, mi nombre es Carla Cerón y soy asesora de la diputada Margarita Blacayer. Buenos días. Buen día. Buenos días, Isabel Sánchez Gursa, de la oficina de la diputada Marisela Terrazas. Buenos días, Francia Aragón, asesora del diputado Castrejón, aquí en el Congreso del Estado. Bueno, buenos días. Se está conectando Carlos. Si gustan, le damos un momento. Bueno, como saben, la reunión pasada, se generó el acuerdo de que formuláramos varios proyectos para retomar la posibilidad de incorporar ya sea esta figura o visibilizarla en nuestro código penal. Entonces, algunas personas me enviaron propuestas. ¿Les parece si vamos exponiendo las propuestas y al término de la exposición de todas estas, empezamos a debatir para ver cuál de ellas es la que nos interesa y que podemos trabajar? ¿Están de acuerdo con esta dinámica? ¿Sí? Ok. Entonces, voy a exponer. Carlos, ¿nos escuchas? Guillermo, buen día. Buen día, Carlos. Buen día para todos los de la mesa. Sí, sí los estoy escuchando. Lo que pasa es que no he llegado a la oficina y hay días muy caóticos en el tráfico, pero aquí los estoy escuchando. Buen día a todos. Y, y hoy más bajando aquí al centro. Sí, 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 sí. Sobre Carlos, todo eso. nada más tu nombre y la institución a la que representas para efectos de registro. Así, perdón. Carlos Martínez García por el Foro Colegio de Abogados de Chihuahua, Asociación Civil. Gracias, Carlos. De Entonces, nada. voy a proyectar la primera de las propuestas. Como recordarán,
parte de los motivos por los cuales se pretende incorporar esta figura era para visibilizar el delito y para efectos estadísticos y que se puedan generar políticas de prevención. Es por ello que existió o existe la propuesta de realizar o incorporarlo como se establecen los delitos de corrupción en el 273 bis. Si recordarán, para las personas que nada más nos están escuchando, el 273 bis reza lo siguiente: se consideran delitos por hechos de corrupción, además de los expresamente estipulados con tal carácter en este código, los siguientes. Y luego enuncia 9 hipótesis, ¿no? Ejercicio ilegal, cohecho, peculado, concusión. Parte de los argumentos por los cuales el Congreso determinó legislar de esa forma fue por motivos similares a los de esta ocasión. Como recordarán, pues estamos hablando de prisión preventiva, de competencia, de qué es lo que se consideran. Buenos días, adelante. ¿Qué es lo que se considera delitos de corrupción? Esta es una de las propuestas. Claro que aquí tendríamos que redactarla de una manera similar, es decir, se considerarán por delitos de pederastía los siguientes, y luego ya tendríamos que ir definiendo cuáles son dentro de esta gama de delitos sexuales los que son considerados como de corrupción. Les voy a pedir un favor, a las personas que están conectadas no las estoy viendo, entonces si quieren hacer uso de la palabra con toda confianza, aperturen el micrófono. Esta es una de las propuestas. La siguiente es esta que aparece en pantalla. El proyecto, ok. Igual, abogada, si nos hace el favor, le cedo la palabra a Fiscalía. Gracias. Pues se analizó exhaustivamente la propuesta para tipificar, la conducta definida como pederastia, con el propósito de, como ya se dijo, pues hacerla visible y sancionarla de una manera proporcional, y además con el objeto principal, por supuesto, de proteger de manera más amplia los derechos de las y los menores. No obstante, como ya se discutió mucho en este foro, gran parte de las conductas que forman parte de la propuesta original ya se encuentran establecidas y sancionadas en otros delitos, específicamente en el título, los que están contenidos en el título quinto del Código Penal de nuestro estado, que son los delitos contra la libertad y seguridad sexuales y normal desarrollo psicosexual. Incluso contemplan en estos conductas que agravan el delito y la pena cuando se trata precisamente de personas menores de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no puedan resistirlo. Sin embargo, para efecto de estar en posibilidades de ofrecer una propuesta por parte de la Fiscalía, se tomaron en cuenta estudios en materia de psicología forense y criminología. Específicamente, existe un estudio publicado en la revista de Psicología Forense y Criminalística que fue publicado el 3 de febrero del 2017 por Óscar Castillero Mimensa, bajo el título Perfil psicológico del pederasta, 8 rasgos y actitudes en común, enfermedades, perversión o tendencia sexual, en el que analizan la mente del pederasta. En este artículo me parece especialmente relevante que hacen un señalamiento respecto a la conducta de los pederastas. En este artículo señalan como su modus operandi que ellos suelen basarse en el acercamiento y el establecimiento de una relación de confianza con las personas menores de edad y que son las víctimas pues del abuso. En todo caso, ganan el acceso a los menores a través de sus vínculos, de su trabajo, pues de los vínculos consanguíneos, etcétera, a través incluso de las redes, lo que llamamos
grooming, y ellos fingiendo comprender las circunstancias de los menores, causándoles en ellos, produciendo algo de curiosidad, de afecto, intentando aproximarse poco a poco a ellos. En fin, otro de las características también me parece importante que se menciona, que son capaces de invertir meses o incluso años de contacto casi diario con niños y niñas antes de cometer ese crimen. Se crean una coartada a ojos de desconocidos y vecinos, de modo que al principio pues no parezca extraño que se rodeen de menores y que durante esa etapa pues se minimiza el riesgo de que se les pueda detectar. Otro punto importante es que ellos han observado, pues los psicólogos, es que proveen a sus víctimas un trato especial que les aporte una cierta seguridad y manipulan su percepción de la manera en que se relacionan con los adultos, específicamente pues con ese adulto. Luego entonces, si bien es cierto, en los delitos de violación, de estupro, de abuso sexual, de acoso sexual, contra la formación de las personas menores de edad incluso, se establecen elementos análogos a las conductas que se señala ya en este delito propuesto. También en este existen particularidades importantes que son las que acabo de referirme, que es la conducta que se realiza empleando tiempo para generar acercamiento y con ello una confianza, que incluso afecto a los menores, que se genere un trato que genere pues seguridad a las víctimas y con ellos manipular su manera de relacionarse, etcétera. Entonces, por lo tanto, se decidió emitir una propuesta, más bien no como un delito independiente, sino como un agravante a los delitos que ya establece el Código Penal y que ya amparan estas conductas, tomando como base precisamente que el elemento principal para que se acredite esta pederastía es precisamente esa preparación o acercamiento previo y consciente del sujeto activo para con su víctima y que tiene, por supuesto, la finalidad de satisfacer sus pretensiones sexuales. Luego, entonces, nosotros hicimos una propuesta para incluirse en el título quinto, que es el que contempla los delitos contra la seguridad, contra la libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual. En este título se contemplan pues los delitos, como dije, los delitos sexuales, pero existe un capítulo sexto dentro de ese título quinto que establece disposiciones generales. En el artículo 100, nosotros proponemos incluirse en el artículo 179 bis, como está ahí en la pantalla, señalando que en los delitos de violación, abuso sexual y acoso sexual cometidos en contra de una persona menor de 18 años o de quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, se considerará pederastia si la conducta se realiza empleando previamente el tiempo y los medios necesarios para generar el acercamiento, confianza y o afecto en el sujeto pasivo, generando un trato que le aporte seguridad, y las penas se aplicarán en un porcentaje que habrá que definirse del delito que corresponda. Esa es nuestra propuesta por parte de Fiscalía. Gracias, abogada. Diputado, buenos días. A orden, qué gusto escucharlos y enriquecernos. Muchas gracias a todos los expertos. Gracias, diputado. Se está incorporando también con nosotros Octavio Ledesma, si nos haces favor de presentarte para efectos de registro. Y la jueza que ya tenía rato aquí que se había incorporado, no le hemos cedido la palabra. Adelante, jueza. Buenos días, Alba Erika Gámez Miramontes, jueza de control del Distrito Judicial Morelos, presente. Sí, gracias. Buenos días, licenciado Octavio Ledesma Porras, de la Fiscalía de la Mujer. Buenos días. Una disculpa por la llegada tarde. No te apures, sabemos que está el tráfico ahorita en el centro, sí, difícil. Un poquito cargado.
Así es. Flor, buenos días. Buenos días, una disculpa por la tardanza, la verdad es que se me complicó mucho por cuestiones técnicas, pero ya afortunadamente ya pude y aquí falla mucho la señal para conectarme al celular, entonces, pero bueno, ya estoy aquí. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, Flor. Marcos. Muy buenos días. Buenos días, Marco. Sí, ya está. Bueno, esta es la segunda propuesta. La tercera adelante, abogada, si nos haces favor. Gracias. Bueno, nosotros, y justo con la misma justificación que acabamos de escuchar, preparamos esta otra propuesta. Yo únicamente puntualizaría o haría la diferencia, y espero ser muy clara, como la diferencia entre, ya lo sabemos, ¿no? Pedófilo y pederasta. El pedófilo es el que tiene la inclinación sexual hacia un menor y el pederasta es quien comete actos sexuales abusivos en contra de un menor, lo cual está bastante sencillo y claro. Lo complicado es cuando empezamos a mezclar, ¿no? O sea, el pedófilo, el que tiene atracción, puede o no abusar de menores. Vaya, puede abusar de menores o puede tener el conocimiento y saber que un niño no se toca y tener la suficiente fuerza de voluntad y no lo va a tocar. Todo bien. El pederasta puede pasar lo mismo, o sea, podemos estar ante una persona que es pedófila o no. O sea, puede haber personas que abusan de menores teniendo o no la inclinación sexual hacia menores. Pasa que hay abusadores que no tienen esta inclinación sexual en contra de menores. ¿Cuándo se da eso? Cuando están bajo el influjo de algún desinhibidor o enervante o cuando están bajo mucho estrés y usan eso para descargarse sobre los niños. ¿Pasa esto? Sí, sí pasa, pero no es la generalidad y no es como donde entran los pedófilos. La realidad es que la mayoría de los pederastas van a ser pedófilos y el modo de operación va a ser el que acaban de explicarnos por parte de Fiscalía. En ese sentido, nuestra propuesta va para que se pene la pederastía que cometen los pedófilos, ¿no? O sea, un poquito el entender esta parte del trabajo que se hace sobre una víctima y no esos abusos ocasionales, que los abusos ocasionales se van a sancionar en una violación agravada, en un hostigamiento agravado por haber sido cometido en contra de un menor, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, nosotros es que proponemos que este delito forme parte de un título distinto. ¿Por qué? Porque el bien jurídico que estamos protegiendo va a ser distinto. Ya no es únicamente la agresión sexual en contra del menor, sino el daño que va a haber hacia el menor en el tema emocional, justamente por quien es el agresor, ¿no? Y por todo el trabajo que va a estar haciendo. En este sentido tenemos como modus operandi, como bien lo decían, muy distintos de cuando llega a ser algo ocasional o cuando es algo planificado por un pedófilo, ¿no? O sea, no sé si logro como dejar claro lo que estoy tratando de expresar. Entonces, bueno, en este sentido, creemos que la afectación va a ser distinta. Esto ya lo había dicho en otras mesas técnicas, no es lo mismo que un desconocido llegue y viole a un niño, porque para el niño es fácil entender dentro de lo complejo que lo que acaba de pasar está mal, a que si alguien en quien tiene mucha confianza el niño, y no solamente el niño, sino también los cuidadores y también el entorno social, porque es también parte de lo que trabaja el pedófilo, ganarse todo el entorno, le vaya haciendo tocamientos, etcétera, para la psique del niño se convierte mucho más complejo el entender qué es lo que está pasando, que eso no debería de haber ocurrido, etcétera. Entonces su afectación es distinta. Así que, bueno, nuestra propuesta va a incluirlo dentro del título sexto de delitos contra la evolución o desarrollo de la personalidad. Y básicamente la propuesta de redacción que nosotros haríamos sería: comete el delito de pederastía y se sanciona con las penas señaladas quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 14 años o de quien no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo, derivada de su parentesco de cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole
y realice las siguientes acciones. Y aquí describimos los diferentes delitos sexuales que pues creemos entran aquí, que sería el tema de la cópula, induzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene. Fracción tercera, ejecute cualquier acto sexual distinto a la cópula y sin el propósito de llegar a ella o la obligue a observarlo o ejecutarlo. Fracción cuarta, induzca, incite, presione, obligue o convenza a realizar, ejecutar cualquier otro acto sexual sobre el sujeto activo o derivada o de diversa persona y las penas que se impondrán. Si el agente hace uso de la violencia física, las penas se aumentarán en una mitad. Y como otro delito, el autor del delito estará sujeto a tratamiento médico integral el tiempo que dure en prisión. Pero bueno, este es un agregado. En sí el tipo penal sería el que acabo de mencionar. Muchas gracias, abogada. Esta sería la tercera propuesta. Y luego tenemos una cuarta. Tenemos esta cuarta propuesta. Disculpen, aventé los lentes. Como pueden apreciar, esta propuesta se divide en dos partes, ¿no? La primera, que es el tipo básico, y esta segunda, unas hipótesis que agravan el delito. Aquí se hace la propuesta de que se incorpore en un bien jurídico distinto a la gama de delitos sexuales. ¿Por qué? Porque como bien han mencionado anteriormente, y lo mencionamos en la reunión pasada, el delito de pederastía no solamente afecta el bien jurídico considerado como la libertad sexual de las personas, sino este desarrollo y evolución de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, tomando de referencia aquellas manifestaciones realizadas en la reunión anterior, en relación con aquel amparo en revisión que también ya visibilizamos, que voy a omitir por obvias razones, en donde se analizó este delito como un delito que atenta contra el desarrollo de la personalidad y no como aquel que atenta contra la libertad sexual. Es decir, si ya fue analizado por la Corte como un bien jurídico distinto a aquel que atenta contra los delitos sexuales, es por ello que se considera establecerlo de esta forma. Esto es en cuanto al bien jurídico, es decir, a la colocación de este probable de este delito. Después, si se fijan, aquí se habla del aprovechamiento de esa relación asimétrica. ¿Por qué esa redacción? Recordarán que en algunas de las reuniones se estableció la probable problemática de establecer quién tiene y no disponibilidad de este bien jurídico. Y nos vamos a ese rango etario. Y decimos, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, porque así lo establece nuestro código, que las personas menores de 14 años pues no tienen disponibilidad, entonces aun y cuando presten su consentimiento para realizar alguna actividad sexual, esta no es válida, ¿no? Pero las personas mayores de 14 años, menores de 18 años, sí tienen esta disponibilidad, es decir, sí pueden decidir con quién, cómo y cuándo realizar una actividad sexual. Sin embargo, pueden darse supuestos en donde hay personas, por ejemplificar, que tenga 40 años y que convenza a una persona de 17 años. Entonces ahí podrían decir, oye, si tiene disponibilidad de este bien jurídico, pero pues tiene 17 años, hay una relación asimétrica de poder, sí, hay una relación asimétrica de poder, por ende, ese consentimiento se encuentra viciado. Y no lo digo yo, de hecho esto nos lo manifestó Carlos, no sé si lo recuerdas cuando estábamos analizando el grooming.
el grooming, incluso el sexting, Carlos, que lo tomamos de base, esta tesis de la primera sala para incorporar este tipo de hipótesis y facilitar la diferenciación en estos rangos etarios. Es por ello que en base a esta tesis de la primera sala, que ya ha sido analizada por esta mesa en varias ocasiones, que se toma la determinación de hacer esta propuesta, ¿no? A quien se aproveche de la relación asimétrica de poder que tiene con una persona menor de 18 años. Y de esta manera no nos metemos de forma casuística a establecer o a dividir estos rangos etarios en base a su disponibilidad. Es decir, aquí tomamos de referencia nada más el aprovechamiento de esta relación asimétrica. Claro está que se toma de base los elementos distintivos de la pederastia, es decir, que derive de su parentesco en cualquier grado, ya sea tutela, curatela, guarda y custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural o doméstica, y se realice un acto de connotación sexual, es decir, cualquier tipo de acto sexual, que pueda ser acoso, hostigamiento, violación, abuso sexual, cualquier acto. Respecto al agravante, aquí hablamos de que esas penas se aumentarán en X, puede ser un tercio, una mitad, cuando el delito se comete en contra de una persona menor de 14 años o que siendo menor de 18 no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, aun y cuando mediare su consentimiento. Si se fijan, la idea es realizar en este caso una redacción muy simple, muy sencilla y que concurse con los delitos sexuales. El único problema que le veo y que en caso de que tomen la determinación de analizar esta cuarta propuesta sería, tendríamos que reformar el maltrato infantil que se encuentra dentro de la gama de delitos contra el desarrollo y evolución de la persona. Ese sería el único inconveniente, pero se puede modificar fácilmente ese artículo. Es cuanto de mi parte. Habíamos comentado para las personas que no se hayan conectado que al término de la exposición de estas 4 ideas mencionaríamos cuál es la que consideramos que podríamos mejorar para incorporar en un momento dado en nuestro Código Penal. Es por ello que se aperturan los micrófonos para cualquiera que quiera iniciar con el debate. Adelante. Vamos para una aclaración de esta última propuesta y para que me quede claro, un ejemplo de una relación asimétrica de poder, ¿cuál sería? Una persona de 40 años que tenga una relación sexual con una persona de 17 años. Y lo dice aquí, mira. ¿Puedo intervenir, Guillermo? Claro, adelante. Gracias. Sí, es un tema también de relación de poder cuando se trata de una distinción entre edades, cuando hay obviamente una diferencia de edad que implique que haya cierto conocimiento, cierta experiencia, cierto poder, cierto temor por el otro lado de no obedecer, cierto temor de no hacer caso, de querer quedar bien con la persona que es mayor. Ese sería en cuanto a un tema de edad, pero también puede ser una relación de asimetría por cuestiones incluso de índole de otro tipo de poderes, como una cuestión de relación de parentesco,
de una figura o una autoridad a la que se cree o se considera se le debe de tener cierto respeto o se le debe de obedecer. O sea, son las relaciones asimétricas de poder es cuando hay una diferencia o una brecha entre una persona y otra que haga a una o sitúe a una en una condición de vulnerabilidad frente a otra que por el solo hecho de estar ya sea en una distinción de edad o en una distinción de posición económica o en una distinción de posición cultural, tenga cierto poder mayor a la otra persona. No sé si me estoy explicando, pero ahí quizá sería un poquito más abundar en temas de poder, de lo que implica las relaciones asimétricas de poder y de toda la gama que puede llegar a existir entre dos o más personas derivado de esto. De hecho, gracias, Flor. No sé si alcancen a apreciar, de hecho, lo que está mencionando Flor, básicamente es lo que menciona la primera sala en esta tesis. Es esa parte que se encuentra subrayado, Octavio, no sé si se alcance a ver, déjame la hago un poco más accesible. Vale, sí, pero no me aparece. No. Se va a ir mucho. Es demasiado. Es una alusión así como que no alcanzo a leer, pero sí lo alcanzo a leer. Aquí ya. No sé si ahí, Octavio, lo alcances a leer. No, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es esta parte? Lo menciono. Bajo este contexto, son válidas las situaciones en que puede afirmarse de manera objetiva y razonable que hubo consentimiento válido de la persona adolescente para sostener una relación o acto sexual. Esto es, cuando no existe una relación asimétrica de poder o cualquier otra condición de desigualdad que impidiera reconocer su consentimiento válido. Por ejemplo, una notoria diferencia de edad y desproporcional para justificar lo anterior, cuestiones de jerarquía, de supra a subordinación que revelen una condición de poder u otra que viciara su consentimiento válido. Es en sentido contrario. Así es. Esto es a la inversa. No existe una relación asimétrica. Exactamente. Nada más un comentario, como una opinión personal. Nada más, te pido un favorzote al micrófono. Al micrófono, sí. Buenos días. Entiendo yo que tendremos que entrar desde una perspectiva de género. Y cuando hablamos en perspectiva de género, porque todo va para allá, hacia la perspectiva de género, cuando hablamos de una relación asimétrica de poder, pues el ámbito principal es ante la ley de una persona que pertenece a un grupo vulnerable de acuerdo a lo que estableció la ley. Grupos indígenas, mujer, niño, o sea, los diferentes ámbitos. Incluyendo entre estos la cuestión de los géneros. Cualquiera que se pueda presentar o se pueda generar en el futuro. En este caso, la Corte a mí se me hace muy difícil establecer en sentido positivo una relación asimétrica de poder, porque ya la relación simétrica por sí misma me establece una igualdad en cuanto a capacidad de realización, de decisión, de determinación. Y en sentido contrario, sí me da esa posibilidad de decir, bueno, hay una relación no asimétrica. Perdón. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. Tú ahorita comentaste algo que se me hizo muy interesante. Yo aunque llegué un poquito tarde, les prometo que les puedo asegurar que me levanté muy temprano porque es cuando mejor pensamos. Y me puse a hacer el análisis de lo que estaríamos presentando por parte de Fiscalía. Y la Corte ha sido muy precisa, o sea, el bien jurídico tutelado es el libre desarrollo del menor, la protección del desarrollo.
no del patrimonio sexual, como lo dijo Guillermo. Entonces, partiendo de ahí, tendríamos que visualizar que el tipo penal, independientemente de toda la terminología que pudiéramos presentar, si es con esto, si es con lo otro, si es así, si es así, tendría que partir de esto que la Corte ya dijo, la protección del libre desarrollo. Y en base a eso poder establecer en qué momento se pone en riesgo de la víctima este libre desarrollo. Creo yo que sería bueno ya establecer que es menor de 18, pero mayor de 14. El pasivo de este delito tendríamos que establecerlo menor de 18 y mayor de 14. Para poder entender o poder establecer de acuerdo a la sociedad, porque no podemos olvidarnos que todo esto sale de la sociedad, de la sociedad actual, no de la de hace 20 años, cuando un joven de 14 a 18 no tenía ningún tipo de conocimiento. Hoy en día la mayoría de nuestros jóvenes tienen conocimiento de lo que se trata, de lo que es o de la pretensión de quien puede abusar de ellos. Y entendiendo esta situación o comprendiendo esta situación, no tenga la capacidad para rechazarla, o bien no tenga la capacidad para comprender la consecuencia de dar esa anuencia para tener ese acceso carnal. Entonces, estas dos partes son las importantes en la base del tipo penal. O sea, que entendiendo la pretensión del activo, no tenga la capacidad de rechazarlo por la edad, pero tampoco sea capaz de entender y comprender la consecuencia en su desarrollo ¿cómo se llama? Psicosexual, de haber aceptado esta relación con un mayor de edad. Porque si hablamos de una relación de entre uno de 40 y uno de 17, ya el simple hecho de que se dé, pues ya está hablando de pederastía, si lo dejamos así. Si eso lo manejamos dentro de una relación simétrica de poder, entonces ya le quitamos la figura del delito. ¿Por qué? Porque también tenemos enfrente la libre determinación que ahora se maneja de que el menor decida a esa edad. Entonces son situaciones que tenemos que visualizar como parte del tipo penal que vamos a tratar de establecer para poderle dar este término de pederastía. Ahora, si se fijan, esto va a parecer un poquito que ya lo sabemos, pues derecho penal viene de pena, viene de castigo, viene de sanción. Y si leemos nuestros códigos, la magistrada no me dejará mentir, si leemos nuestros códigos, todos tienen esa intención. Todos nuestros juristas que nos antecedieron en esto, intentaron que a través del Código Penal se hiciera sentir la fuerza del Estado. Y entonces utilizaron palabras como imponer, como aprovechar, como, no sé, términos fuertes. En este caso, como ya hay una relación casi asimétrica en cuanto a la relación que se pudiera dar por este erróneo consentimiento, no sé, tendríamos que entender la redacción. Tendríamos que utilizar una palabra que no sea tan agresiva como la imposición. En mi concepto, hoy en la mañana pensaba yo, sería el utilizando la relación. ¿Por qué? Porque en el violador, el agresor sexual, es un tipo que ya tiene en su mente la intención, desde que ve a la persona la intención, que no es punible, que no la podemos sancionar, pero ya la tiene. Y en la pederastía, utiliza una relación independientemente de si es A, B o C. Este deseo de acceder carnalmente a la víctima nace de esa relación. Entonces, utilizando esta relación, empieza a maquinar y empieza a convencer. Porque la pederastía lo podemos ver, no viene, o al menos no se ha tipificado o no hemos encontrado que se utilice la violencia física, la imposición. Se da a través del convencimiento. Cuando el menor en ocasiones dice, ya no quiero tener una relación contigo, es donde viene la violencia. Pero antes no. Y lo que tenemos que sancionar o buscar sancionar es el inicio
de esta conducta. Vuelvo a insistir, ya lo habíamos manejado en las reuniones anteriores. Necesitamos visualizar, necesitamos darle la calidad, el aspecto cualitativo al tipo, porque la conducta ya está visualizada. Todo lo que manejó aquí la licenciada, de que con objeto, abuso, relación, de todos los tipos, ya está. Entonces, creo yo que tenemos que partir de estos dos principios que marca la Corte, que viene siendo el patrimonio, el bien jurídico tutelado es su patrimonio psicosexual. Esa sería la opinión. Gracias. Alguien más, nada más para aclarar aquí una pregunta que hace Octavio en relación a la problemática que expusiste. Una problemática similar fue visibilizada cuando se debatió el grooming. Y la magistrada jurado, y Carlos, nos hicieron favor de exponer precisamente esta tesis. Y en base a esta tesis que acabo de mostrar, voy a exponer, si me lo permiten, rápidamente. La redacción, es decir, no es la primera vez que se utiliza esta terminología y de esta forma resolvimos esa problemática, ¿eh? Fíjate, no se aplicará sanción alguna cuando la víctima sea mayor de 14 años, pero menor de 18 años de edad y que por su desarrollo y madurez se establezca de manera objetiva y razonable que hubo el consentimiento válido por no existir una relación asimétrica de poder o cualquier otra condición desfavorable de desigualdad respecto al sujeto activo que viciara ese consentimiento. ¿Por qué ocurrió? Precisamente porque en este delito, en el grooming, decíamos, oye, no podemos limitar a una persona mayor de edad, es decir, que tenga 18 años, por ejemplo, que esté realizando mensajes con una persona de 7 años, por ejemplificar, para interactuar sexualmente. Si te fijas ahí, no hay una relación asimétrica de poder y su consentimiento es válido. Es decir, el convencimiento o no interesa. Aquí lo que interesa es que el consentimiento sea válido o no. Y este tipo de redacción, en base a esta tesis, es que se quedó o se estableció el grooming y se resolvió de esta forma la problemática que estabas planteando. Por mi parte, por el momento es todo. No sé, nomás para concluir. Lo que pasa es que yo ahí interpreto en el código, yo interpreto ahí que ya el legislador está dando una figura diferente, está dando la figura, ya está utilizando la figura de la emancipación. Cuando ya está emancipado y no existe esta relación asimétrica, sino que hay una relación simétrica de poder o jurídica por su capacidad de decidir, entonces no hay delito. O sea, yo creo que sería distinto. Yo creo que sería distinta ahí la postura. El mismo legislador ya lo visualiza. Sí, hay jóvenes de entre 14 y 18 que ya decidieron casarse inclusive, que ya decidieron tener una familia, que ya por necesidades propias económicas ya salieron a trabajar y ya tienen una visión. Inclusive hay con coeficientes mucho más altos que tienen esta capacidad y la ley lo tiene que reconocer, por eso el legislador lo establece. Pero en los casos que no, ¿en qué casos tenemos una certificación de emancipación? ¿Me explico? O sea, ¿cuándo estamos hablando frente a una persona emancipada? Y cuando no. Los jueces son los que se encargan en su momento de establecer que por estos antecedentes se considera que esté emancipado o que ya tiene suficiente capacidad, pero en muchos casos no. Y en el caso que estamos nosotros intentando establecer el código, no tenemos esa herramienta. Entonces, eso sería nada más la cuestión. Insisto, la relación asimétrica, yo la empecé a escuchar, no sé, les soy sincero, yo empecé a entender la figura de la relación asimétrica cuando hablamos de género. Es donde agarra mucha fuerza esta relación asimétrica. Pero antes era simplemente el término de diferencia. Podría decir asimétrico, podría decir diferencia. Entonces, ese sería el planteamiento. Gracias. Claro, no, gracias, doctor. Carlos, adelante. Ya cambié dispositivo. ¿Sí me escuchan, Guillermo? Sí, si nos pudieras hacer el favor de acercarte un poco más, te lo agradecería mucho. Bien, voy a tratar de hablar un poco más fuerte porque esto es lo que me permite
el equipo. Yo pensé que iba a poner la nota discordante en la mesa cuando abordara esta arista del problema que estamos analizando, pero afortunadamente, para mí al menos, ya se puso sobre la mesa con algunos comentarios, entre ellos el último del licenciado Ledesma. Yo, quizá por el medio en el que actualmente me desenvuelvo en el tribunal, en lo que es el ámbito de la justicia para adolescentes, siempre cuando analizamos leyes, soy muy cuidadoso o me gusta alertarlos sobre lo que podemos provocar, y lo platicamos en delitos como el grooming y otros que analizamos en esta mesa, cuando con la noble intención de proteger a menores de edad, podemos crear figuras que les afecten más o que les puedan perjudicar sobremanera y generemos un resultado distinto o contrario al que estamos buscando. ¿A qué me refiero? Ustedes recordarán, tienen presente que en la justicia para adolescentes no tenemos un catálogo especial de delitos, de tal manera que se aplica el Código Penal, el mismo que utilizamos para los adultos. Cuando nosotros creamos figuras nuevas, al igual que las que ya están, lo que estamos haciendo es colocar a los adolescentes, es decir, a quienes tienen entre 12 y 18, 14 y 18, voy a ubicarlo por las consecuencias jurídicas que puede tener en el ámbito penal, estamos colocándolos en la posibilidad de ser sujetos activos de estas conductas típicas. Ojo, por cuestiones de conexión, yo no escuché, no tengo clara la primera de las propuestas que se formularon. Creo que hay cuestiones muy importantes que rescatar en todas, pero me llamó la atención sobre todo, nosotros estuvimos platicando sobre esta mesa, yo fui muy insistente al respecto, sobre la necesidad de identificar el elemento distintivo del delito de pederastia para poderlo distinguir de otros delitos que ya existen en diferentes títulos del Código Penal. Me llama mucho la atención y creo que es lo que se había platicado sobre esta mesa sin demeritar el resto de las construcciones, lo que tiene que ver en la segunda propuesta cuando se habla de que el sujeto activo realice o emplee previamente el tiempo y los medios necesarios para generar acercamiento, confianza o afecto en el sujeto pasivo. ¿Por qué aludo a esto? Porque, discúlpenme, pero creo que es el único elemento novedoso en las figuras que estamos analizando y proponiendo que permite establecer una distinción del delito de pederastia que pretendemos colaborar a legislar del resto de los delitos de naturaleza sexual que ya están estipulados en el código. Por un lado, lo uso como parámetro previo, como marco previo para decir lo siguiente y abordar el punto inicial de mi intervención. En la tercera propuesta, me parece que muy acertadamente, por la razón que voy a dar inmediatamente después, se plantea la, digamos, lo adecuado, lo conveniente que sería de que este delito de pederastia se pueda cometer únicamente en personas menores de 14 años, si entendí bien esa segunda propuesta. ¿Y por qué lo destaco? En términos simples, sencillos y sin entrar a tecnicismos legales, a fin de cuentas la pederastia es la relación sexual que un adulto sostiene con un niño. La forma en que nuestra sociedad se ha desarrollado, y lo ponía sobre la mesa hace unos momentos, y tiene que ver con esa tesis de la Corte, del ejercicio libre, informado y libre del derecho a la sexualidad en personas menores de 18 años, tiene que ver con ese desarrollo que actualmente tiene nuestra sociedad. Yo les decía en una reunión previa a esta, no recuerdo en cuál, nos guste o no nos guste, vaya de acuerdo o no vaya de acuerdo con nuestras concepciones morales, nuestros muchachos, nuestros adolescentes, se involucran en relaciones sexuales y tienen comunicaciones de contenido sexual y se envían imágenes y videos de contenido sexual. Es la forma en que ellos actualmente ejercen su sexualidad y se interrelacionan. Yo creo que debemos ser muy cuidadosos y yo pongo sobre la mesa este punto. Yo les pediría que el delito de pederastia lo pensemos para evitar todos estos vericuetos y estas discusiones que se están generando con un sujeto pasivo muy específico.
No menor de 18 años, sino menor de 14 años de edad. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas las conductas que un adulto cometa en perjuicio de personas que se ubican entre 14 años cumplidos y menos de 18 años ya están captadas y con penas agravadas en los delitos existentes de violación, de abuso sexual y otros que tenemos en el código. Yo les pido que consideremos en particular este elemento de la tercera propuesta para que bajemos la edad del sujeto pasivo. Ya están protegidos nuestros muchachos de 14 y 18 años con las figuras que actualmente tenemos. Tenemos agravantes principalmente en el 175 y otros artículos que están por ahí diseminados en el Código Penal que ya punen con una sanción elevada a quienes realicen conductas que pueden captarse en este tipo de pederastia. Y lo otro, me parece acertadísimo, me parece muy acertado que estemos, que en la segunda propuesta se esté planteando, porque eso era lo que se supone que buscábamos en esta mesa, un elemento distintivo, que se esté hablando de un medio comisivo en particular o de conductas específicas para ejecutar o para facilitarse o posibilitar que el sujeto activo acceda a la víctima. La creación de ese ámbito, de esa relación previa de confianza, porque a fin de cuentas es el medio comisivo que la experiencia nos enseña, utilizan generalmente los pederastas. Pederasta no es el papá que aprovechándose aprovechándose del acercamiento que tiene con los hijos, ejecuta un acto sexual sobre uno de ellos, o del tío con el sobrino, o de los primos entre sí. Escúchenme, tenemos buena cantidad de delitos de naturaleza sexual en justicia para adolescentes en los que las edades son tan cercanas como de meses. Y al menos hay precedentes, todavía no jurisprudencia firme de tribunales federales que nos dicen que eso no importa. Aunque tengamos a un adolescente de 14 años un mes y a otro de 13 años 11 meses 20 días, vamos a tener que aplicar la penalidad agravada en un absurdo. Entonces, seamos cuidadosos y no colaboremos desde la ley a generar estos ámbitos tan rígidos que pueden perjudicar más que beneficiar a los menores. Gracias. Gracias, Carlos. Adelante, magistra. Bueno, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que sostiene Carlos, que fue más o menos la línea que comentamos la vez pasada. A mí me importa mucho que estemos manejando conceptos nuevos a través del nuevo lenguaje que está utilizando la Corte para resolver, para que tomemos eso y lo incorporemos en los códigos, pero de una manera muy pulcra, sin exceder hacia el terreno de sociología, hacia el terreno de psicología, hacia el terreno de, pues no sé, de biología, de cualquier otra ciencia que se pueda, con la que se pueda contaminar el derecho penal. Efectivamente, el derecho penal, sin más ni menos, es el derecho del Estado a castigar. Ahí no hay vuelta. También es cierto que la tesis que mencionaste ya la habíamos examinado y es muy orientadora. Ya encontramos un punto que parece que todas y todos estamos de acuerdo en relación a que vamos a traernos lo que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad y por lo que entendí de lo que señaló Carlos y lo que de alguna manera también subrayaste tú, ese libre desarrollo de la personalidad dejando muy precisado qué es lo que se busca con adecuar un comportamiento humano a un comportamiento humano que se castiga y bautizando un nuevo delito, pederastia. Yo propongo que, uno, si busquemos ese límite de edad a que se refiere Carlos, que de alguna manera incorporemos la última parte de la tesis también,
para que quede bien claro cuál es la pretensión de ese delito. Y 3, que dejemos en paz a los delitos que ya han sido explorados y que han hecho ya hasta jurisprudencia en relación a los elementos típicos que hay por ahí, pero creemos uno nuevo con lo que ya hemos aprendido en el camino de el manejo de los derechos, pues ni modo voy a decirlo, los derechos humanos en casos específicos que le ponen nombre y nosotros le ponemos un nombre de tipo o de delito a los comportamientos que los están dañando de manera muy agresiva. Yo me iría con perfeccionar la última idea y señalar con mucha precisión qué es lastimar el libre desarrollo de la personalidad en la exposición de motivos. Pero redactarlo de manera impecable, de tal manera que no se vaya a, que no vaya a tener una crisis ese primer delito que vamos a construir, sin lastimar también los principios que tienen que ver con, pues, sigue teniendo los derechos de la persona sujeta a proceso. Es todo por ahora. Yo pretendo hasta convencerlos de que nos unamos para una sola postura. Propongo que la redacte Guillermo con estos datos que se han mencionado por ahí. Y no creo que haya más problema, sino para fijar la penalidad. Ah, perdón. Tú que traes una chaqueta verde o un suéter verde, olvidé cómo te llamas porque no aparece tu nombre. Bueno, no nos confundamos nunca. Lo que tiene que ver con la cuestión psicológica o psiquiátrica, un problema de salud mental del sujeto activo, con una característica objetiva que vamos a ver en el tipo que vamos a construir, porque tener un problema de ese tamaño, pues daría lugar a ser que fuera una persona a la que no se le puede juzgar en un juicio regular, y por ahora guardo silencio. Gracias. Gracias, magistrada. Diputado, adelante. ¿Tiene apagado su micrófono, diputado? Muchas gracias. Por lo que entendí, los expertos, Carlos y la magistrada Rosy, de las 3 propuestas que se hizo, no les convenció ninguna de las 3, sino que dicen que hay que enriquecerse. Y a mí lo que me preocupa es la conclusión que hace Carlos de que en lugar de ayudar con alguna de esas 3 propuestas se puede hasta perjudicar al niño o niña en lugar de ayudar. Yo quería ver si fuera posible, abusando pues de la generosidad de Carlos, si él pudiera hacer una propuesta en cuanto a este tipo penal, porque él ha venido diciendo una y otra de las mesas técnicas, pues que ya está regulado mucho de lo que se quiere regular aquí. Esa sería nada más la intervención de un servidor. Muchas gracias. Gracias, diputado. Carlos, adelante. Ahora sí, como dicen ustedes ahí, diputado Castrejón, por alusiones personales. Adelante, Carlos, adelante. No es que no me convenza ninguna de las propuestas, al contrario. Yo había construido un esbozo y creo que 2 de las propuestas aquí hechas son mejores de lo que yo había plasmado, por eso lo mencionaba. Los medios comisivos... ¿Se fue el internet? ¿Perdón? Los medios comisivos que se mencionan en la segunda propuesta y el límite de edad de la tercera, ubicado en 14 años. Con mucho gusto colaboro con Guillermo para establecer, para proponerle, para perfeccionar esa propuesta que yo anticipé, enriquecida con esto. Yo sí me voy a raptar, voy a secuestrarme estas 2 partes de estas
segunda y tercera propuesta. A mí me parece muy acertado que se hable de medios permisivos, y me parece también muy acertado que bajemos el límite de edad del sujeto pasivo a 14 años. Yo insisto, perdón, pero quizá la tarea que actualmente realizo me enciende los focos de alerta con los adolescentes. Cuando discutimos el delito de grooming y cuando hemos discutido otras figuras legales, yo siempre pongo sobre la mesa que tengamos presente que las conductas que se tipifican en el Código Penal son las mismas conductas que pueden constituir delitos y que merecen sanción en los adolescentes, incluso medidas de internamiento. ¿Sí? Entonces, yo no quisiera que pretendiendo proteger a los adolescentes que están entre 14 y 18 años, generemos un tipo penal que luego vaya a llevar a que enjuiciemos o procesemos penalmente a adolescentes que tengan relaciones sexuales o comunicaciones de contenido sexual o que ejecuten un acto sexual con adolescentes de una edad muy similar. Nosotros en la sala en alguna ocasión quisimos salvar esta situación con el delito específico de violación, diciendo que no podía aplicarse el agravante o la pena establecida para la violación cometida contra menores de 14 años. Por razones lógicas, ¿no? Lo que se busca ahí es sancionar a quien se aprovecha de la experiencia del adulto, de la inexperiencia de un menor de 14. En ese caso en particular, nuestro adolescente procesado tenía meses más que el sujeto pasivo en la relación sexual. Pues bien, un tribunal federal nos dijo, para transmitirles su criterio, tienen que sancionarlo como violación agravada. Eso es un ejemplo de lo que creo puede ilustrar mi preocupación en este delito. Si nosotros dejamos la edad del sujeto pasivo de 18 años hacia abajo, abrimos la puerta para procesar por el delito de pederastia a adolescentes de esa misma edad. Esa es mi preocupación nada más. Con mucho gusto colaboro con Guillermo como siempre para construir, para hacer un constructo legal con todas estas aportaciones que realmente nos ayudan mucho. Estos medios comisivos, en mi opinión, son el elemento distintivo de la pederastia del resto de la mayoría de las conductas de naturaleza sexual que ya tenemos en el código. Gracias, Carlos. Flor, adelante. Gracias. No sé si se refería a mí la magistrada porque estoy viendo, creo que yo soy la única de verde. Sí, magistrada. Soy Flor Corral, aquí aparece mi nombre. ¿Qué tal? ¿No lo ve? Ok. Comentar que mi participación fue en el sentido de tratar de clarificar un poco la duda de la persona que nos acompaña de Fiscalía, de licenciado. No era con otro afán, era nada más para clarificar esa duda que manifestaba, ¿no? Y era como un tipo de aportación de mi parte. Y luego, por otra parte, decirles que entiendo lo que plantea el licenciado que me antecedió. Sin embargo, considero que sí debemos hablar de personas menores de 18 años. Yo insistiría en ampliar ese rango de edad, que se quedara como ya se mencionó, porque en el caso que él menciona, entiendo también que las relaciones sexuales entre adolescentes se dan, me queda clarísimo, que es un tema también que ya nos llevaría a otra área como lo que es la educación sexual, pero la relación asimétrica de poder es distinta, a lo mejor ni siquiera existe entre adolescentes, porque estamos hablando de entre personas iguales, y la relación asimétrica de poder se da cuando hay una desigualdad. Entonces, creo que por ese lado sí tendríamos que justificar o existe la justificación para que sea a partir de personas menores de 18 años. Gracias. Gracias, Flor. Magistrada levantó la mano. Adelante. Solo para insistir que sí se plantee en los términos de edad que señaló Carlos y que también se hizo alusión en la ocasión pasada que estuvimos trabajando, porque yo entiendo lo que son relaciones asimétricas de poder y en un momento dado puedo llegar a decir, aquí, aunque haya esta diferencia de 3 días,
este es más grande que este y entonces ya hay una relación asimétrica de poder. Y pum, porque nada más estoy contando números y fechas, comparo fecha con otra fecha y listo. Eso es lo que se quiere evitar, Flor. O sea, cuando se quiere homogeneizar un dato para que nadie lo interprete como le dé la gana, sobre todo cuando, para mí sería muy sencillo decir, cuando hay una relación asimétrica de poder en función de la edad. Sería muy fácil decir, no puede ser cuando es un día de diferencia de haber nacido, ¿verdad? Imposible. Pero la gran mayoría va a decir, bueno, es que es la ley. La ley dice que es la edad un factor que, y aquí son 2 días, 3 días o 10 años. Es lo mismo, hay diferencia de edad. Eso es lo que Carlos está destacando, que es lo importante que debe prevalecer, porque no debemos ignorar también lo que está ocurriendo en la realidad y casarnos con una idea de un falso concepto de la realidad es lo que perjudica mucho cuando se traen asuntos y se enjuician como si la letra de la ley fuera tan clara como la percepción que se tiene de los números. Ya va a callar en este momento. Bueno, gracias, magistrada. Usted sabe que aquí es muy querida por sus comentarios. ¿Alguien más? Octavio. Sí, gracias. Respecto a lo que acaba de señalar Carlos y la magistrada Jurado, luego resultan cosas interesantes. Por ejemplo, Carlos acaba de establecer, licenciado, acaba de establecer algo que para mí es uno de los grandes errores del sistema, ¿eh? El que un día de diferencia en la edad te dé 5 o 7 años más de pena. Y se entiende que la autoridad judicial o jurisdiccional debe ser socialmente responsable. Y tenemos así casos en donde es lamentable ver, por una interpretación, que tenemos jueces muy buenos, indudablemente, yo no cuestiono, porque nos dedicamos al análisis de esto. Tenemos jueces muy buenos, pero hay interpretaciones a veces erróneas. Y en el caso que maneja el licenciado Martínez, establece con facilidad que tenemos un problema, al menos pudiéramos definirlo como un problema al momento de que hablamos de los delitos que se le aplican o de la forma de la aplicación de los delitos a los jóvenes. Yo no sé si me estoy equivocando en este momento, pero ¿qué no sería prudente entonces, de acuerdo a lo que manejó el licenciado Martínez y la magistrada Jurado, no sería conveniente entonces establecer un capítulo en donde se hable de todas estas conductas que ya fueron visualizadas, pero se le ponga a este capítulo cuando se trate de menores de 14 años? Sacarlos por completo del entorno del Código Penal, de los demás delitos, de la generalidad de la aplicación de los demás delitos, y crear estos delitos, o no crearlos, sino la aplicación de estos delitos cuando se tenga menos de 14 años. Y entender esta asimetría de poder, esta relación de parentesco, este uso. Porque a mí me llamó también la atención ahorita cuando leíamos la propuesta de la Fiscalía, dice que lo utilice como un objeto sexual, decía. Entonces, ¿cómo lo utiliza como un objeto sexual? Tenemos ese problema en nuestro país. El lenguaje es tan rico y tan variado que cada palabra tiene un significado. Y nuestro problema para ponernos de acuerdo y para entender la concepción de nuestra realidad es precisamente nuestro lenguaje. Somos muy poco prácticos y muy rebuscados. Entonces, no sé, sería una propuesta. Si estoy mal, ahora sí que me interesa que me lo hicieran ver, o la diferencia, que no sería mucho mejor un capítulo con todas estas conductas aplicables exclusivamente cuando se trate de menores de 14 años y sacar y crear este capitulado completo dentro del Código Penal exclusivamente para esta edad, porque de otra manera se me hace
que sí vamos a alcanzar el objetivo, pero va a ser mucho más largo la cuestión de la concepción del delito. Eso sería. ¿En los sexuales o en cuál título? Del capitulado de delitos sexuales, sacar todos estos al menor de 14 años, no crear en la generalidad del código la figura de la pederastía, sino ya como capítulo, la pederastía se da cuando todo esto se da. Cuando es menor de 14 años, cuando hay una relación asimétrica, cuando hay una relación de este tipo. ¿Por qué? Porque en un futuro van a existir relaciones que a lo mejor ahorita todavía no se dan. Y bueno, pues no vamos a estar modificando el código cada vez que tengamos una modificación en las pautas sociales, las costumbres, los usos. Entonces, poder crear este capitulado especial para los menores de 14. No sé, se me ocurre ahorita en este momento, no, ni siquiera lo había pensado, pero bueno, pues la magistrada y el licenciado Martínez, no sé cómo lo visualizaran eso. Eso sería. La jueza ya se tiene que retirar, digo, ya son las 9:30. Carlos, es 10:30, perdón. Perdón, ya son las 10:30. Carlos, no sé si quieras, estás levantando la mano, ¿verdad? ¿Quieres participar? Y Voy al a tratar de ser muy puntual. ¿Perdón? Me parece interesante la propuesta que hace el licenciado Ledesma. Sin embargo, creo que sería cuestión de un estudio más tranquilo, más pausado, y por el tiempo que le hemos robado ya a los iniciadores de esta propuesta, creo que tendríamos o estaremos obligados a concretar la propuesta con la opinión que nosotros les hagamos llegar. Ya le robamos bastante tiempo a quienes iniciaron a quienes presentaron esta iniciativa, ¿no? Yo creo que deberíamos abocarnos a esta, sin dejar de lado lo positivo que pudiera ser hacer ese análisis de que planteó el licenciado Ledesma para hacer la propuesta luego nosotros, ¿no? A ver, yo nada más quiero puntualizar esto. El Congreso del Estado, los poderes legislativos, en materia penal sobre todo, tienen la obligación de ser claros en las conductas típicas que legislen, particularmente en materia penal. Y creo que lo que se trata de evitar, y siempre debe tratarse de evitar, es la posibilidad de que se hagan interpretaciones que vayan más allá o en contra de las propuestas legislativas o de las construcciones punitivas que se hagan. Creo que esa es una preocupación que compartimos la mayoría o todos los que estamos en esta mesa. Nada más pongo muy rápido de ejemplo lo siguiente. Quienes tienen experiencia en materia sexual, el licenciado Campo, la magistrada Jurado, otras personas, tendrán muy presente esto. En ocasiones tenemos delitos de violación que son cometidos por alguien que tiene 18 años y 2 meses o 3 meses, o que va a cumplir 19 años, en perjuicio, yo lo entre comillas, de una persona de 17 años y meses con la que tiene una relación de noviazgo y en la que hay relaciones sexuales consentidas. Y hacer los malabares necesarios, Alba, tú seguramente has estado en esas situaciones, hacer los malabares necesarios para conseguir los fines de la norma y no aplicarla en estos casos porque no parece correcto, es muy difícil. Luego nos topamos con jueces, como lo decía la magistrada, que es por el solo hecho de que un adolescente tenga 17 años y el otro tenga 14, ya construye, licenciada Corral, aunque no nos parezca correcto, una relación asimétrica de poder atendiendo única y exclusivamente a la edad. Vamos, ¿ha habido algún pronunciamiento en el que un juez menciona esa disparidad entre sujeto pasivo y activo de la conducta de la relación sexual por el simple hecho de que uno de ellos conoce del uso de preservativos? Entonces, estamos obligados a colaborar con el Poder Legislativo de Chihuahua a construir una figura típica que evite este tipo de interpretaciones y que haga menos problemática la aplicación de la norma para los casos que queremos punir. ¿Cuáles queremos castigar? Pues aquellos en los que un adulto se aproveche, genere una relación de confianza, se acerque a un menor con el fin deliberado de tener una relación de contenido sexual con él. Gracias. Sí, ya. A ver, no sé, para la idea esta que habíamos manejado,
¿No sería bueno también, licenciado Martínez, que pudiéramos sacar este tipo penal del código y lo estableciéramos en una ley especial? No sé, buscar una ley que tenga que ver, no tengo ahorita idea, se me ocurre en este momento, una ley que tenga que ver con el menor y ahí establecer un capitulado de esta sanción, como lo hacen las leyes generales, ¿no? La Ley General de Vías de Comunicación establece toda una reglamentación, unos parámetros, y luego viene un capitulado de sanciones, ¿no? A quien haga esto, a quien haga lo otro, a quien haga aquello. Y en este caso pudiéramos, no necesariamente que se tenga que ver en el Código Penal, sino en una ley especializada en donde se haga un capitulado y se puede establecer ahí el delito de pederastía. Al final de cuentas, los delitos especiales tienen la misma connotación para el caso de estadística y para sancionarlos. Sería una idea adicional a esto, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser en el Código Penal. Pudiéramos verlo en una ley especial. Esa sería la aportación. Gracias, Octavio. Si les parece, paso a las conclusiones y continuaríamos con ese debate. Bueno, primero permítanme, con la venia de la persona que asesora aquí a la diputada presidenta, diputado secretario, con su venia también, pues felicitar a la mesa porque creo que en esta reunión avanzamos bastante. Hay coincidencia en que se incorpore la pederastia en un bien jurídico distinto a la gama de delitos sexuales, es decir, que atenta contra el desarrollo de la personalidad. Hay coincidencia porque no hubo manifestación en contrario a tomar de referencia los medios comisivos realizados en la segunda propuesta, es decir, desarrollados por la Fiscalía. Hay coincidencia en desarrollar un proyecto de pederastia para ponerlo a disposición de la mesa. Lo único que quedaría pendiente es respecto a la edad. Hay aquí dos posturas, hay elementos adicionales y comentarios que podríamos incorporarlos en el debate. Es decir, si fijan, ya nada más nos vamos a centrar respecto a la incorporación o no de qué rango etario. Es decir, solamente la edad. Entonces, por eso, permítanme, con la venia de la diputada y diputado presidente, felicitar a la mesa por estos avances. En relación a lo que comenta el licenciado Ledesma, creo que sería materia de un estudio a profundidad, ya lo habéis mencionado, sobre toda esta gama de delitos sexuales. Incluso se platicaba de una probable reestructuración. Creo que sería materia de análisis, licenciado. También tomo las palabras de la magistrada Jurado en relación a que tal vez debamos atrevernos a incorporar en nuestro derecho positivo términos novedosos que han sido manejados tanto por la Corte como por la Corte Interamericana, ¿no? En un momento dado. Entonces, ese atrevimiento ya lo hemos hecho, ya lo he realizado esta mesa en tipos penales aquí en Chihuahua. Entonces, tomo esas palabras, magistrada, si me lo permite. Y sería todo, ya nada más quedaría pendiente. Carlos, nos ponemos de acuerdo durante la semana para proyectar una idea, enviárselas y centrar el debate en el rango etario. Es decir, hay dos posturas, una nada más que sea menores de 14 años y la segunda es que se incorporen todas las personas menores de 18 años. ¿Están todas y todos de acuerdo con estas conclusiones? No, yo no. Adelante, si me permite. A mí me parece que lo que tú tienes como conclusión y como coincidencia, me parece que es precisamente en lo que no hay coincidencia. O sea, ya ahorita no hay tiempo, como señalaban. Tendremos que verlo en otra de las mesas técnicas, pero Rosy, la magistrada y Carlos, precisamente eso es lo que están señalando, que una cuestión etaria no puede dar el espíritu de la ley, porque una cosa es la interpretación estrictamente gramatical del tipo penal. Hay muchos tipos de interpretaciones.
de la ley. Y en materia penal, o sea, el artículo 14 y 16 constitucional nos constriñe dentro de las interpretaciones no puede haber analogías, pero aquí ellos dicen, un día en que te distancia de una edad y de otra, no puedes tener el mismo grado de peligrosidad social para establecer una pena por la diferencia de un día. O sea, la edad, la mayoría de edad, incluso en México es una ficción, porque los 18 años se otorgó por una cuestión política, pero la edad se supone que tienes que tener una madurez intelectual y a partir de ahí se te da la mayoría de edad para que tú puedas ya no tener una patria potestad y disponer de tus bienes, de tu patrimonio sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se dio a raíz del 68, de una serie de situaciones políticas. En Estados Unidos es a los 21, aquí es a los 18. Pero ellos están diciendo, incluso Carlos cita un caso en particular, que ellos como juzgadores se les hacía una injusticia de alguien por una cuestión de meses, de días, tratarlo como alguien que tenía mucha peligrosidad social según el legislador e imponerle una pena injusta. A mí me parece que eso es lo que ellos están tratando de decir, de que el tipo penal que se construya debe prever todas estas situaciones que al final, en lugar de beneficiar a los menores, les puede perjudicar. Pero eso es lo que un servidor entendió, yo como legislador para el momento de votar, si se propone un tipo penal. A lo mejor yo puedo estar equivocado, pero están ahí para ilustrarnos y a estos expertos. Y luego hasta hay coincidencias que el licenciado Ledesma incluso pretende ya sacar del catálogo del Código Penal hacia una ley especial. No sé ahí cuál bien jurídico tutelado él proponga, pero se distancia ya de las tres propuestas y se va hacia una ley especial para ahí colocar a quienes van a ser dañados en un bien jurídico que tutele el Estado de menores de 14 años. Entonces, yo estudiaré las tres propuestas, la que haga Carlos, y esas conclusiones que tú dices, Guillermo, para ver cómo votar o ver si en lugar de querer ayudar a la sociedad la perjudicamos. Y aquí estaremos el otro viernes. Gracias. Sí, nada más por alusión personal, licenciado Castrejón, para hacerle el comentario. No se trata de crear una ley general, o sea, una ley especial. No es esa la propuesta. Se trata de que, como en el Código Penal ya están visualizadas muchas de las conductas. Exacto. Y el problema que tenemos es precisamente el concepto de pederastia. Aquí la idea es que se aplique la regla que se aplique a los delitos especiales. Todos tenemos 67 legislaciones en el país como leyes generales o nacionales, de donde se desprenden los delitos especiales por un fenómeno llamado de codificación. No necesariamente los delitos tienen que venir del código, sino que se encuentran bien establecidos y tipificados en diferentes cuerpos normativos que han sido creados por el Congreso. Ley de bienes patrimoniales, bien de antropología e historia, bienes de comunicación y transportes, narcotráfico, delincuencia organizada, no sé, violencia contra la mujer. Vienen 60 y tantas legislaciones. Esas son las que están contabilizadas por la Corte. Hay otras que todavía no entran en eso. Pero todas tienen un capitulado de sanciones, de conductas que tipifican un delito, y ahí se establecen cuál sea la pena y cuál es la conducta. Y en este caso yo digo, pudiéramos sacar, o sea, no buscar que encuadre necesariamente en el Código Penal y buscar en una ley especial estatal en donde se establezca este delito de pederastia. Buscar la figura, buscar en qué ley de esto pudiéramos establecer una ley existente que tenga que ver con adolescentes. Por eso le comentaba al licenciado Martínez, el juez, como juez de adolescentes, especializado en ese tema, en cuál de estas leyes pudiéramos encuadrar esta conducta y abrir ahí un capitulado que no choque, porque lo sacamos del terreno de la analogía, pero lo metemos en el de conflicto de normas.
Y ahí en el de conflicto de normas, ahí tenemos que el especial va sobre el general. Y entonces eso nos permite tener ya una visión de un delito que no está en el Código Penal, pero que está en una ley especial. Y de ahí ya tendríamos la posibilidad de establecerlo, aunque sea con los mismos términos y con las mismas palabras, establecerla para poder bajarlo a que tenga nombre y apellido para que se entienda visualizado y llevar la estadística de este delito. Esa es la propuesta. No es crear una ley, porque eso nos llevaría mucho tiempo. O sea, no. Sería esa la propuesta, sacarla e irnos a una ley de este tipo. Esa sería. Gracias. Gracias, Octavio. Sí, de hecho, una disculpa, diputado, probablemente lo expresé mal. El punto donde vamos a centrar el debate es en el rango etario, es decir, si se incorpora o no nada más a personas menores de 14 años o menores de 18 años. Ahí es donde no hubo todavía concordancia y se centraría el debate en esa, solamente en esa parte. En todo lo demás, bien jurídico y medios de comisivos, hay concordancia. Así es. Es cuanto. No sé si tengan algún comentario adicional. ¿Hay mensajes? Sí. Sí, en el chat hay dos mensajes. Los menciono para efectos de registro. Por parte de Flor, la nueva edición del protocolo para juzgar con perspectiva de género y el de infancia y adolescencias nos da una amplia noción de las relaciones asimétricas de poder, precisando incluso ejemplos, siendo importante comentar que es necesario, existe una capacidad o posibilidad de ejercer un dominio sobre otra persona, no solo es tema de edad. Aclaro, no soy juez especializado en justicia para adolescentes, funjo como secretario. Esto lo menciona Carlos, perdón. No soy juez especializado en justicia para adolescentes, funjo como secretario de acuerdos en la sala unitaria especializada en esa materia. Los rangos etarios ya están establecidos en la ley para bien o para mal y creo lo mejor en este momento es sujetarnos a ellos. Solamente planteo la conveniencia de ajustarnos al rango de 14 años. Para efectos de registro solamente. Si hay algún comentario adicional, adelante. Si no, daríamos por concluida la reunión y se citaría para el próximo. Adelante. Tienes que apagar el micrófono. Ahí está. Miren, nada más digo, y armonizando con varios códigos que ya tienen el delito de pederastia, también está la parte de no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho. O sea, es una parte que no sé cómo en metodología se acredite o no, pero entonces aquí obviamente va a haber personas de 14 años que tienen la capacidad de comprender el hecho, otras que no. Otros de 17, otros de 18. Entonces ahí como que yo creo que la parte es de determinar y pues ahí vienen varios códigos que ya viene incluido este tema de la pederastia y no sé si lo obviaron o ya lo saben o no sé, ¿verdad? Pero pues yo aquí lo veo y se me hace importante puntualizar. Claro, gracias. De hecho, se menciona en varios de los proyectos establecidos. Si no hay comentario adicional, daríamos por concluida la reunión de este día, siendo las 10:45. Damos por terminada la reunión y se cita para la próxima que tendrá verificativo. ¿Les parece de la misma forma, híbrida? ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Sin problema? Ok. Híbrida, de 9 a 10 para el viernes. No. Dice que 9 a 10:30. Mejor. Empezamos a las 9, pero no sabemos a qué hora acabemos. No, un gusto siempre estar con todas y todos ustedes. Que tengan excelente fin de semana. Diputado, hasta luego. Que esté bien. Gracias, buen fin de semana. Hasta luego, Flor. Magistrada, Bye. Carlos, Alfonso. Igualmente para todos. Que estén bien, nos vemos. Hasta luego, bye.
Que tengan buen fin de semana y nos vemos tempranito.